Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno a un tema, fundamental del derecho. ¿Cómo se interpretan, cómo se aplican las normas de la Constitución? Sobre todo, ¿qué pasa cuando chocan los derechos fundamentales? Tenemos aquí una presentación sobre metodología de adjudicación constitucional y la idea es, entender juntos este proceso. Es complejo, sí, pero bien importante. Exacto. Muy importante porque si lo vemos desde el neoconstitucionalismo, que es esta idea de que la Constitución no es solo un texto legal, sino como un orden de valores, ¿sabes? Pues estos principios constitucionales son límites al poder, pero también son como mandatos, metas que el Estado debe seguir. Y como a veces son medio abstractos, pues necesitan que los jueces interpreten con mucho cuidado y sobre todo que argumenten muy bien por qué lo hacen. Ok. Vamos a tratar de desmenuzar eso. Un punto clave, me parece, es diferenciar entre reglas y principios, ¿no? Salen a relucir nombres como Dworkin, Alexi. Así es fundamental esa distinción. Las reglas son, como interruptores de luz. O están prendidas o apagadas. O sea, o aplican al caso o no aplican. Esto se hace por subsunción, que básicamente es ver si el caso encaja en la descripción de la regla. Como checar si alguien tiene la edad para votar. Simple. ¿Entra o no entra? Ya. Exacto. Pero los principios, esos son distintos. Son, como dice Alexi, mandatos de optimización. O sea, buscan que se cumplan lo más posible en la mayor medida posible, según las circunstancias. Piensa en la libertad de expresión o el derecho a la privacidad. Tienen una dimensión de peso, una importancia relativa que las reglas no tienen. Entiendo. Suena lógico. Pero entonces, si no son de todo o nada, ¿cómo le haremos cuando chocan? A ver, un ejemplo rápido. Un periódico publica algo muy privado de una figura pública, ¿no? Alegando interés general. Chocan. Libertad de prensa y privacidad. ¿Ahí qué? Justo ahí entra la ponderación. Es la herramienta clave. A diferencia de las reglas, que si chocan una anula a otra, los principios en conflicto no se anulan, se sopesan. Imagínate una balanza. Ponos de un lado el peso de la libertad de prensa, en ese caso particular, y del otro el peso de la privacidad en esas circunstancias. Ah, claro. Ponderar es ver para dónde se inclina esa balanza. Y la herramienta, digamos, metodológica para hacer esto de forma ordenada es el famoso test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad siempre lo oigo mencionar. Suena como el estándar de oro para esto, ¿no? Es la forma en que los jueces dicen, a ver, ¿esta restricción a un derecho de verdad se justifica? Exacto, es una excelente manera de verlo. Nació en Alemania, Robert Alexi lo sistematizó muy bien y ahora se usa, en muchísimos países. Básicamente obliga a quien restringe el derecho a justificarlo muy bien, en 3 pasos. 3 filtros, digamos. A ver, ¿cuáles son esos pasos? El primero es la idoneidad. O sea, la medida que restringe el derecho sirve para algo. ¿Persigue un fin que la Constitución considere válido? Ok, sirve para lo que dice que sirve. Eso. El segundo es la necesidad. Aquí la pregunta es, ¿no había otra forma de alcanzar ese mismo fin que fuera igual de efectiva, pero menos dañina para el derecho afectado? Es como preguntarse, ¿de verdad necesitabas usar ese mazo para clavar un clavito? ¿No bastaba un martillo más chico? Buena analogía. Tiene sentido. ¿Y el tercero? Mencionaste 3. El tercero es la proporcionalidad en sentido estricto. Este ya es el balance fino, la ponderación pura. Aquí aplica lo que Alexi llama la ley de la ponderación. Mientras más le pegues a un principio, más importante tiene que ser cumplir el otro principio que justifica ese golpe. Es el ajuste final. Entendido. Queda claro el test. Pero en la presentación también se habla del escrutinio judicial, con niveles: ordinario, intermedio, estricto. Si ya tenemos el test tan detallado, ¿para qué otra herramienta o hacen lo mismo? ¿Cuál es la diferencia práctica? Es una muy buena pregunta. Mira, conceptualmente se parecen en la idea de que la revisión judicial puede tener intensidades distintas, pero vienen de tradiciones diferentes. El escrutinio es más de la tradición estadounidense. Y sí, opera con niveles.
El ordinario es más relajado para temas económicos, por ejemplo. El intermedio sube un poco la exigencia, se usa en casos de género, migrantes, categorías semisospechosas. Y el estricto es el más duro. Se aplica cuando hay sospechas de discriminación contra grupos vulnerables o si se afectan derechos como el voto, la privacidad, la libertad de expresión. Ya veo. A veces se usan como complemento del test, a veces como alternativa. Depende mucho del sistema legal y del tipo de caso. No siempre está tan clara la línea divisoria en la práctica. Y justo ahí quería llegar. ¿Cómo se aplica todo esto en México? Porque la fuente que vimos, pues señala que no es tan fácil, que hay retos. Efectivamente. Y es un punto crucial. Un desafío importante que menciona la fuente es que nuestra Suprema Corte a veces, ha parecido usar el test de proporcionalidad, el escrutinio, e incluso otra cosa llamada interpretación conforme. Ajá. Eso de leer la ley para que sí quepa en la Constitución. Exacto, para salvarla de ser inválida. Pues a veces parece que las usa como si fueran herramientas intercambiables. Y eso, pues puede generar confusión, porque cada una tiene su lógica, sus pasos. También se habla de cierta inconsistencia en cómo se aplican los criterios a lo largo del tiempo. Y que nuestro sistema de precedentes, que a veces se critica por ser un poco laxo, no ayuda mucho a dar certeza. Vaya. Y todo esto alimenta debates más profundos, ¿no? Sobre si la ponderación al final es racional o es pura subjetividad del juez. Y hasta dónde puede llegar el juez sin meterse en el terreno del legislador. Sí que no es una fórmula matemática, entonces. La fuente menciona, no sé, otras maneras de resolver estos choques entre derechos. Sí, sí las menciona, aunque más de pasada. Habla de la especificación, que es como intentar redefinir los derechos para que dejen de chocar, buscando coherencia en el sistema. También del trimming o contemporización, que es buscar como puntos medios, soluciones de compromiso. Y siempre está la perspectiva de Dworkin, ¿no? Que ve todo el derecho como una gran interpretación para encontrar la respuesta correcta basada en los principios morales del propio sistema. Entonces, a ver, resumiendo un poco, ¿con qué nos quedamos? Parece clarísimo que estas herramientas, el test, el escrutinio, son vitales, ¿no? Para que los derechos de veras se apliquen y para controlar al poder. Precisamente, son cruciales, pero su manejo no es cualquier cosa. Exige muchísimo rigor, mucha consistencia y sobre todo una argumentación muy sólida, muy transparente. Y los desafíos que se señalan para México, esta posible confusión de herramientas, la necesidad de más uniformidad, pues nos recuerdan que la metodología importa, y mucho. Al final, la base para saber qué usar y cómo usarlo sigue siendo entender bien esa diferencia inicial entre reglas y principios. Definitivamente nos deja pensando, porque si esta claridad en el método es tan importante, pero al mismo tiempo es tan difícil de lograr en la práctica de los tribunales, ¿cómo podría toda esta discusión, que suena muy técnica, afectar o quizás no afectar la protección real, la protección efectiva de los derechos de la gente en su vida diaria? Ahí queda la reflexión.